Queridos hermanos, os voy a hablar de la sanación de la familia. De la sanación de la familia, uno de nosotros, sanar su propia familia. Y voy a dar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura de una mujer que tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que tomó fermento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver un granito de mostaza, una levadura, con la sanación de mi familia? ¿Y cómo tiene que ver también el ayuno, la oración y la caridad? Conectar todo esto en una misión. Y ahora cada uno de nosotros puede dar una respuesta. ¿Mi familia es una familia de Dios o vive al margen de Dios? ¿Mi familia vive en la voluntad de Dios o vive en su propia voluntad? Porque lo que está escrito en el Padre Nuestro es muy diferente. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Cada uno de nosotros tiene que pensar en este momento: ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Y cómo puedo animar a mi familia a vivir en su voluntad? Y este dinamismo, imaginaos un granito de mostaza pequeñito, muy pequeño. Dentro está todo un árbol. ¿Quién da este dinamismo? Lo da Dios. Este dinamismo lo da Dios. Y esta fuerza de transformar un granito pequeñito en un árbol, esta es la fuerza de la fe nuestra que puede cada uno de nosotros llegar un día a hacer. Depende de que si nosotros podemos hacer que este reino sea de Dios o de la persona humana. Ahora todo depende de mamá y de papá, de una familia. Ahora, muchas personas dicen, pues en mi familia no hay reino de Dios. En mi familia hay división, hay confusión. ¿Y de dónde empieza todo? Pues empieza desde esta persona que está ahora delante de esta pantalla, contigo. Si dentro de ti hay confusión, dentro de ti hay división, dentro de ti no hay reino de Dios, de allí empieza todo. Y Jesús te está diciendo: cómo me encantaría que tú como mamá te moldees a mi voluntad. Cómo me encantaría que la paz del cielo entre en tu corazón. Y la desprendimiento, que ames de otra forma a tus hijos como yo sé amarlo y como yo sé sanarlo, papá. Y cuando yo penetro en la familia tengo valentía, porque tomo la autoridad sobre esta familia, porque el proyecto de Dios entre ti como esposo y esposa es un proyecto creado por Dios desde la eternidad. Esto es el proyecto de Adán y Eva.
Antes del pecado original, Adán y Eva se amaban con el amor perfecto, con santidad. Ellos no tenían impureza. Era pureza en los ojos, santidad en los actos y belleza en todo lo que hacían. Ahora hay mucha más. Todo este proyecto lo reparó. Vino Jesús a repararlo, a reestructurarlo por dentro. Y tú, mamá, papá, que me escuchas, tú tienes este dinamismo dentro de ti porque si dejas a Jesús vivir en ti, Jesús va a hacer un milagro muy grande. Pero tienes que creer más en Él que en ti mismo. Más en los planes de Dios que en los planes tuyos. Porque mis planes no son vuestros planes. Mis proyectos no son mis proyectos. Recuérdate que la Virgen María estaba rezando y vino el ángel Gabriel y dijo, bienaventurada Virgen María, bendecida, alégrate Virgen María, porque has encontrado gracia, bendición delante de Dios Padre. En aquel momento, sorpresa, la Virgen María no se esperaba de cambio de planes. Tú vas a llevar dentro al Hijo de Dios. La sombra del Altísimo te cubrirá. Ahora, tú también, mamá, papá, tú vas a llevar dentro al Hijo de Dios. Y este granito de mostaza es como un embrión pequeñito, va a crecer fuerte, fuerte como un árbol. Jesús dentro de ti va a crecer como la levadura. ¿Qué hace el ayuno? Simplemente te hace vaciarte de ti, de tu impaciencia y te va a dar paz, de tus apegos y te va a dar el apego al Dios verdadero. Y de coraje, valentía para poner costumbres nuevas en tu vida. Lo primero, nosotros tenemos que pensar, yo estoy sola, mi marido no me acompaña, mi mujer no me acompaña. Y quiero empezar, no lo sé, un retiro del ayuno. Jesús ayuna en mí. No te preocupes, tú hazlo. Si no lo puedes hacer con tu esposo o esposa, hazlo solo. Porque Dios tiene planes grandes. Muchas veces tantos matrimonios empezaron uno y después el otro. Y así la paz empezó a entrar en la familia. Con cada día de ayuno Jesús te da también claridad, profundidad. ¿Sobre qué? Sobre tu pasado, sobre este granito de mostaza que se quedó con una planta, se quedó muy pequeño porque no le alimentaste. No le alimentaste de fe, no le alimentaste de ternura, de misericordia, no le alimentaste de la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta en una familia? Y aquí os digo, tu mamá, tu papá, desde cuando empiezas el ayuno, empieza a poner dentro de tu familia gestos que son fuentes, son 7 fuentes, 7 sacramentos, 7 fuentes. No tengas miedo. Cuando subes en el coche, haz la señal de la cruz delante de tus hijos. Cuando cuando entras en la casa, hazle señal de la cruz. Ya hay una señal de cambio en tu vida, diciendo, aquí es Jesús. Y con cada vez que haces la señal de la cruz, que sepas que se recuerda el bautismo. El bautizo, cuando tú haces la señal de la cruz, un espíritu mal mínimamente sale de ti.
Es la fuerza del sacramento del bautismo que tú lo tienes que implementar en la familia. Y si tus hijos no saben la señal de la cruz y lo bautizaste, es porque ellos cada día no reciben sanación. Imagínate que son 365 días al año. Si haces una vez que subes en el coche, una vez cuando bajas del coche, una vez cuando entras en la casa, que sales, imagínate cuántas bendiciones te estás dando simplemente con la señal de la cruz. Esto es implementar la fuerza, abrir. Es como abrir una fuente en cual tú lo tuviste apagado y dices, abro la fuente para que Jesús se comunique conmigo y yo con él. Por el sacramento del bautismo. Enseña a tus hijos lo mismo porque ellos tienen colegamiento, tienen una relación directa. Enchufar. Tenemos que enchufar directamente a Dios. El cable lo tenemos directamente. La señal de la cruz. Enseña a tus hijos. Tu marido, tu mujer van a aprender. La familia necesita la bendición. Necesita la señal de la cruz que le recuerde cada día de su propio bautismo. ¿De dónde te va a venir esta fuerza del ayuno? Porque es Jesús que ayuna en ti. Jesús quiere que tú empieces a hacer esta señal de la cruz para recordar a tus hijos que están bautizados y sanarse y liberarse. Segundo paso. A lo mejor en tu familia no hay costumbre de decir palabra perdón. Y entonces la familia se vive sin pedir perdón, con unas caras de funerales. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estuvo el día? Bien, ya se acabó este diálogo familiar. Entonces, la palabra perdón tiene unción. El Papa Francisco en la encíclica sobre la familia hablaba de cómo la palabra perdón tiene unción para ti, para tu familia. Y decirla con humildad, porque esto te va a dar el ayuno, humildad. Jesús te va a decir, dile a tu marido perdón porque no pude prepararte una comida. Espérame, siéntate y hablamos. Y yo mientras cocino o a tu esposa lo mismo. Depende de quién cocina en la familia. Y estableces un diálogo diciendo perdón. Perdón abre la puerta al sacramento de la confesión. Perdón es unción. Perdón es humildad. ¿Cuántas veces lo puede decir? Todos los días. Perdóname. ¿Qué tal? Perdóname que he llegado tarde, 5 minutos. Perdóname porque a lo mejor no soy la esposa, el esposo que tú sueñas. Pero lo intentaré a sacar de este granito de mostaza con Jesús un árbol. De esta levadura que fermente más en mí. Porque no se trata del tu perdón, se trata que Jesús quiere pedir perdón en la familia para que recuerde a los hijos y al marido que existe un sacramento del perdón, que sí que lo tienes que aplicar, porque esta fuente, para decir, esta fuente se tiene que abrir, se tiene que abrir. La palabra perdón te habla a la fuente del verdadero sacramento de la confesión. Porque muchas veces confesamos, me he peleado con mi marido, con mi madre, con mi padre, con mi... Claro, la solución sería, antes que te reconcilies, antes que pida perdón, tienes que pedir perdón a ellos. Me recuerdo bien que un sacerdote vino una religiosa y le dijo, padre, me he peleado con mi superiora. Y entonces el sacerdote le dijo, ¿tú quieres paz para ti o quieres que seas una gloria de Dios? ¿Para qué haces esta confesión? ¿Para que te traiga paz o para la gloria de Dios? Bueno, para que me traiga la paz. ¿Y quieres hacerlo para la gloria de Dios? Sí.
Entonces, dentro de 3 días, no te doy la absolución, le dijo el sacerdote, dentro de 3 días nos vemos, después que tú hables con la superiora, le pides perdón. ¡Wow! Entonces, el sacramento de la confesión tiene poder porque tienes que hacer lo que dices. No solamente de palabra, tú tienes que decir, he dañado el corazón de mis hijos gritando. Y cuando vuelves a casa, si te confiesas que he sido impaciente con mis hijos, te es deber decir a tus hijos para que se te perdone los pecados. Perdone mis hijos. ¿Por qué? Porque fui impaciente. Perdón, marido, porque te respondí. Perdón, mujer, porque no te traté bien. Y de aquí me vienen las palabras de San Pablo a los Efesios en capítulo 5, del 21 al 33. Os voy a leer. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Atención, temor no es miedo, es respeto. Las mujeres a sus maridos como el Señor al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Atención, someterse es cuando tú ves en tu marido también una imagen de Dios. Cuando tu marido respeta las leyes de Dios. Cuando tu marido es una imagen de Jesús diciendo, oye, yo me guste, no me guste, pero tiene razón. Ahora, cuando en tu marido hay borrachera, hay lujuria, hay envidia, hay ira, está un dictador, está un hombre lleno de rencor, de ira, de avaricia y de división, que ama más su empresa que a ti, entonces es difícil que tú ames al Cristo que está dentro de tu marido. ¿Cuál es la tarea como madre? Ayuna, reza y cree con las obras de caridad que Jesús puede sacar de este granito de mostaza que todavía no se abrió o está como muerto. Jesús va a poder sacar el milagro de Dios. Ahora, nunca, jamás un marido tiene derecho de interrumpir tu relación con Cristo. Ni una mujer. Nadie te puede decir, no te vayas a la misa, jamás. No reces, jamás. Porque es tu relación con Dios. Tú conociste antes a Cristo que antes que a Él, o a ella. Tu relación con Cristo es la primera, amar a Dios sobre toda cosa, incluso quien ama a su marido, su mujer, sus hijos, más que a mí no es digno de mí. Tu relación tiene que ser lo primero con Cristo. Y si tú te cristificas como madre, como padre, podrás ver las heridas de tu marido. Un marido que es confuso, un marido que está mujeriego, lujurioso, está herido. Entonces está diciendo, oye, ayuda, ayuda, ¿quién me va a ayudar? Entonces, ¿tú qué haces? Simplemente estás rezando, Señor, sánalo y sáname, porque es insoportable esta vida. Y te entiendo como esposa, que no es fácil vivir a un hombre que ama más el dinero, que ama más el mundo, que ama más el desorden. No es fácil, pero creo en los milagros. Yo creo que tú también. Y el milagro es Jesús, ayúdame en mí, reza en mí. Jesús, resucítame para resucitar a los demás. Y aquí es el milagro de una madre
Y son tantas madres que empezaron el ayuno con fuerza. Su marido, recuerda esta mujer que estaban salido de casa, su marido, ella con 2 hijos de 17, 18 años, cuando más necesitaba un papá. Ayuna, en el día 40 aparece a la puerta el marido, después de 2 años, diciendo, ¿me recibes? Y en aquel momento ella dijo, sí, para el bien de la familia, para el bien de nuestros hijos, te recibo, como Cristo recibe. Allí es el heroísmo del amor. Allí es la fuerza, que nada es imposible para Dios, porque tanto como ella como mujer, como los hijos, necesitaban de un papá. Y cuando le saqué delante a la iglesia para dar testimonio, la mujer decía, sí, me alegro que volvió y que estemos juntos. Y esto me recuerda estas palabras, ¿no? Es fuerte, pero también al mismo tiempo es sanador, diciendo, oye, más que mis intereses son intereses de Dios. Si fuera por ella, a lo mejor no lo hubiera recibido. Y los hijos, cuando le pregunté, ¿cómo os gusta papá? Porque estén juntos. ¿Por qué? Porque necesitamos de los dos. Preguntad a vuestros hijos, ¿cómo os quiere? ¿Felices separados o felices juntos? Y os van a decir, juntos, juntos mamá, juntos papá. Si tenemos la mirada de Dios y tenemos la paz en el corazón de Dios y tenemos la fe de Cristo, que le podemos decir, Jesús, viva en mí, entonces vas a ver milagros en tu familia. Nunca los hijos van a sanar si tú no te llevas bien con tu marido, con tu mujer, porque la sanación pasa por él. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y aquí a los maridos, que ame sacrificándose. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y de la palabra, y para presentarse gloriosa, sin mancha, sin arruga, nada semejante, sino santa, inmaculada. Así tiene que ser un marido. Y lo harán. Si tú como mujer también crees que en los milagros, así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Es amarse a uno mismo. Por eso los maridos tenemos todos que mirar a la mujer como a la Virgen María. Esta es la mirada. Y tú, mujer, tienes que mirar a tu esposo como a San José. Tenga la capacidad de ver el milagro más allá. Recuerdo bien esta mirada de Jesús cuando él miró a María Magdalena. Jesús penetró dentro de la historia de salvación desde aquel embrión, aquel granito de mostaza que empezó la vida de María Magdalena, y leyó su vida como una niña que creció con papá sin papá, con mamá sin mamá, buscando amor, y no encontraba el amor. Y hasta buscando los hombres, se prostituyó para buscar el amor de Dios. Pero no lo encontraban los hombres porque enchufaba este cable, lo está enchufando a las personas humanas y siempre estaba feliz. Se encontró con la mirada de Dios. Se encontró con la mirada de Jesús. En aquella mirada encontró a Dios. Dijo, aquí encuentras el amor, aquí tu agujero, tus vacíos, aquí lo vas a sanar. Y aquí te está diciendo a ti, marido, tienes vacíos, tienes agujeros de afectividad, de amor, de heridas con tu mamá, que sepas por aquella herida los demonios entran, de lujuria, de envidia, de ira, por allí entran. Tienes que llenar y sanar aquella herida con tu mamá, si eres marido, porque por aquí, allí entran todos los demonios que te dividen, que te hacen infeliz y no te hacen un esposo San José. Tu esposa
¿Tienes una herida con tu mamá? Rencor, mamás a mis hermanas, confusión. Y has aprendido a amar a tus hijos con un espíritu controlador. Suelta, porque Dios te suelta. Eres una persona controladora, controlas los hijos, controla al marido, controla al presidente, controla a todos. Pues no vives y no vives ni tú y no dejas vivir a nadie. Y esto es no vivir. Controlar es desconfiar. Que sepáis, es no tener fe. Esto, cuando nosotros controlamos, estoy hablando normal, de hijos más grandes, de 20 años, 18, 20, y al marido que es adulto, controlar. Controla el móvil de mi marido para ver si me ama, si me traicionó. Pues ya lo sientes si te traicionó. Ya lo sabes. Ponte a rezar, ayunar y decir, sana, Señor, la herida de mi marido. Ayuno, rezo, y tú lo vas a sanar. Tantos milagros, porque Jesús ayunando en uno le da la paz y le da el arma de la batalla que tiene que hacer Cristo en nosotros. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y la iglesia en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respecta al marido, lo ame como a sí mismo. Es un misterio grande la unidad de la familia, pero al mismo tiempo es un tesoro. Imaginaos que todos estos depósitos, si nosotros nos vaciamos, si un marido ayuna y reza, si una mujer ayuna y reza, se crea un espacio de Dios dentro. Jesús puede penetrar dentro, como un tabernáculo. Imagínate una hostia que baja cuando tú comulgas, se queda. Entonces esta hostia está tomando. Y aquí viene otro gesto sanador, mirada eucarística. Cuando el marido comulga, la mujer comulga con Jesús, es un tabernáculo. Todos somos tabernáculos cuando tomamos a Cristo dentro. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no se ve la Eucaristía como se veía la presencia de Jesús? ¿Por qué no crece? Porque lo estamos poniendo en zarzas, lo ponemos en un lugar oscuro, nuestro pasado triste, nuestra división, nuestra confusión mental. Si tú pones a Cristo en un lugar oscuro, cuando yo digo comulgues, tienes que comulgar, comulga, pero tienes que dejar a Jesús a cambiarte. Porque si pones esta hostia sagrada en un lugar sucio, ¿qué se hace? Se estropea más. Porque Jesús no se queda en un tabernáculo sucio. Se pierden el valor a las cosas sagradas y la fuerza sanadora. Por eso hace falta que cuando nosotros comulguemos, dejemos a Jesús comulgar en nosotros, para que Él recupere toda la fuerza sanadora. De aquí viene la mirada eucarística diciendo, mi esposa está a Cristo porque comulgó, no la puedo tratar mal. Imagínate que estás delante de un ostensorio. Lo mismo, mi esposo ha comulgado, no lo puedo tratar mal. De aquí la mirada eucarística en la familia. Cuando los dos vais a tener la mirada eucarística, en aquel momento Jesús está presente como un ostensorio dentro de la familia. Jesús no vino solamente a quedarse en los tabernáculos, vino a quedarse en ti, a ser luz, pero necesita de ti. Crea el ambiente acogedor, limpia. Si tú tuvieras una posibilidad de tener a Jesús en la casa, seguramente limpiarías, ¿no? Muy bien el sitio. Limpio es ayuno. Prepararías
A lo mejor flores, oración. Y pondrías también una vela, obras de caridad. Esto se acoge a Jesús dentro. Entonces, mira como el gesto de la cruz te recuerda el bautizo. Mira como el gesto del perdón te recuerda el sacramento de la confesión. Mira como la Eucaristía que estás celebrando tiene que ser celebrado en la familia. ¿Cómo se celebra? En la familia. Y aquí viene otra fuerza sanadora que nos recuerda que somos sacerdotes, todos. Sacerdocio real. Participación del pueblo de Dios. No ministerial, ministerial lo tengo yo por la exposición de los obispos, pero real, realeza del pueblo de Dios, lo tenemos todos. Y en la familia, cuando mamá dice, marido, toma la Biblia y lee el Evangelio. En aquel momento, la autoridad de Dios baja en la casa y lee la palabra de Dios. Cuando se lee el Evangelio antes de comer cada día, aquí es la iglesia doméstica donde se escucha la palabra de Dios. En aquel momento, cada día construyes tu iglesia. Cuando se lee la palabra de Dios y se escucha antes de comer, esta es la palabra de Dios. Tiene un poder de exorcismo. La palabra de Jesús leída en la casa tiene un poder grande de exorcismo. Se quita los demonios, se saca los demonios de la cabeza de tus hijos. Es tan poderosa, es por la palabra pronunciada, por el sacramento del matrimonio que tú has celebrado delante de Jesús, y Él te abre otra fuente. Ya tienes 3 abiertas, viene la 4ª fuente abierta de gracia, diciendo, aquí viene el papá, la mamá, Jesús, que está evangelizando a su familia. Y la palabra que escuchaste hoy, esta palabra de Dios, leída a los hijos. El reino de Dios se parece a un granito de mostaza, que cuando creces, esta es la explosión, aquel granito de mostaza que lo estás poniendo en el seno de tus hijos, cada día, cada día, cada día. ¿Qué haces con un granito de mostaza para que crezca? Necesita agüita, agua, agua, agua cada día. Necesita evangelio cada día, perdón cada día. La señal de la cruz y crece, crece, crece. Wow, crece como una levadura. Y crece más, porque cuando tú vas a hacer unos gestos, como el sacramento de la unción de los enfermos, ¿cómo es esto? Pues el sacramento de la unción de los enfermos lo puede hacer con un abrazo. También, cuando dices, pero ¿cómo puede sanar Jesús con un abrazo? Sí, abraza a tu marido cada día, a tu mujer cada día. Y este gesto, que es un Padre Nuestro, simplemente va a ser simplemente una unción grande, porque cuando tú rezas abrazado a tu marido, tu mujer, sois una sola carne, y todos los días, y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi familia, como abrazando a mi marido, mi mujer. Venga a nosotros tu reino, ¿dónde? En mi familia, abrazando a mi mujer, mi marido. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Dónde? En mi familia, hágase tu voluntad. Estoy abrazado a mi marido, mi mujer. No lo suelto, cada día. Danos el pan de cada día. Aquí está el pan del amor que tengo en mis brazos. Perdona como también nosotros perdonamos. Perdona, esposa, perdona, esposo. Estoy abrazado a ti. Ayúdame a perdonar, ayúdame a pedirte perdón. Líbranos del mal. ¿Cuál es el mal? División, separación. No nos dejes caer en tentación. Estas son las tentaciones de responder al mal por mal. Y abrazado, le dices, amén, que así sea. Y dices, te amo todos los días de mi vida. Ese sacramento de la unción de los enfermos ya se actualizó. ¿Por qué? Porque le has dado el abrazo más sanador a tu marido, a tu mujer. Atención, eso se hace entre los esposos. No confundir con los hijos. Los hijos pueden estar alrededor de este misterio que es el sacramento, pero con el
El niño no le vas a decir, te voy a amar todos los días de mi vida por el sacramento del matrimonio, porque no te casaste con el hijo, te casaste con tu marido. Y lo tienes que hacer con tu esposo, tu esposa, abrazado y renovando el voto matrimonial con estas palabras, te amo todos los días de mi vida. Y mira que otra fuente grande de sanación, liberación, y empieza, porque cuando dices, líbrame del mal, si en mi marido hay algún mal, de división, de lujuria, de pereza, tienes fuerza, mujer, de liberarlo por el sacramento del matrimonio. Y lo mismo, tiene fuerza de liberarla, hombre, a tu esposa por el sacramento del matrimonio. Tiene poder. Y después le dice todos los días de mi vida y te quedas abrazado por 5 minutos, 10 minutos. Y los hijos te están mirando como dos extraterrestres diciendo, ¿qué le pasa a mi mamá? Mi papá no se quieren desapegarse uno y otro porque están viendo el cielo en la tierra. Están diciendo, ¿qué hacen los niños? Toda mi experiencia dice que los niños se acercaron y abrazaron a la mamá y se quedan quietos, abrazados, alrededor de ellos, porque es un gesto muy sanador. No, entre vosotros no ponéis a los hijos, ellos alrededor, porque se tienen que desprender para crear su árbol de granito de mostaza, formarse. Vosotros unidos. Y mira que el sacramento de la unción de los enfermos, sacramento del matrimonio, ya son 5 fuentes abiertas. Ya tienes 5. Y más imposamos. Ya son más fuentes, porque los sacramentos son más. El sacerdocio, cuando tú pronunciabas la Eucaristía, la palabra de evangelio, en aquel momento el sacerdocio real se actualizó en ti y abrió la fuente de resurrección. Y la confirmación, cuando tú bendices a tus hijos, a tu marido, le haces una señal de la cruz y le das un beso, el obispo te dice la señal de la cruz. Cuando tú le haces un besito, antes de salir de casa a tus hijos, venga acá, que mamá te da la bendición, te das la bendición y pide la bendición de tus hijos, porque eso es algo recíproco. Y mira cómo la sanación de la familia penetra dentro de tu familia y la transforma. Si tú lo empiezas hoy, no es tarde nunca, verás muchos cambios en tu familia. Ahora, hay unos casos que unos árboles se torcieron y muchas veces se torcieron porque estos fuentes de bautismo, de la Eucaristía, de la confesión, la fuente del sacramento de la unción de los enfermos, del sacramento del matrimonio, del sacerdocio, de la confirmación no estaban abiertos. Los hijos se desviaron porque la madre, los padres no estaban en la voluntad de Dios. Cuando tu hijo fue concebido, ¿en qué forma fue concebido? ¿En pureza, en amor puro o en adulterio, adulterio mental, adulterio espiritual, adulterio físico? ¿Cómo se concebieron tus hijos? ¿Cómo lo concibió Dios? ¿En un templo limpio o confuso? Porque si tú en el momento de la concepción de tus hijos estaba confuso, todos esos espíritus se transmitieron. Si en el momento de tu concepción fuiste creada en un momento no querido, no deseado por tus padres, violencia o abuso, en aquel momento se transmite. Y en aquel momento se transmite aquel espíritu hasta los hijos, de confusión, de lujuria, de violencia. En aquel momento el demonio, como dice Padre Cancelado, dice, cobra derechos. A mí me gusta decir que se crean cadenas, otra cadena, te encadena.
te encadena a ti, al hijo y a toda la infelicidad. Porque si estos hijos nuestros fueran creados en pureza, en santidad, en amor de Dios, hoy día serían santos y sería una generación de santos. Tienes con Jesús, en la divina voluntad, tienes el poder de ir y empezar a sanar desde el seno materno tu propia creación, en el seno materno de tu mamá, tu papá, crear con Jesús la nueva vida, reparar, recapitular todas las cosas en Cristo. Jesús te puede sanar y los 9 meses del seno materno te sana y entra y te sana. Ahora, un árbol torcido, y esto quiero que sepáis, todos, si somos torcidos, muchas veces tú dices, pues nada más una mirada, y mira que el matrimonio está, con una mirada equivocada, tu matrimonio está 1 grado cambiado. Porque si continúa cada día una mirada así, imagínate una bicicleta que camina hacia una línea y la desvías 1 milímetro. Al final del año estás 50 kilómetros desviado de la meta, porque empezó con una mirada. Todo empieza con un gesto pequeño y después, como la señal de la cruz, después atrae otro gesto de Jesús, otra fuente que se abre en la familia, la palabra perdón. Y mañana introduces otra, que es el abrazo a Cristo, y pasado mañana introduces más. Cada persona en la familia. Ahora, los hijos son desviados. Los padres empiezan a sanarse. Empiezas a sentirte tú, mamá, porque esto hace el ayuno, la oración, la caridad, vivir en la divina voluntad. Empiezas a enderezarte. Empiezas a pedir perdón. Ahora, el tiempo, como te das cuenta, tu hijo tiene 15, 20, 10, se ganó una madre, un padre confuso, nervioso, impaciente. ¿Qué ha hecho el árbol? Por poco a poco se torció, ya no era un granito de mostaza que es un árbol grande, bello, no, es pobrecito, torcido, está todo nudos, de aquí viene la Virgen de Satanudos, la novena poderosa que se hace con el rosario y buscarla en internet. Y es fuerte porque nosotros hemos hecho hasta con nuestra incoherencia que hemos influenciado, hemos puesto sombra, una sombra negativa sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Simplemente lo primero empieza a ayunar en ti, rezar en ti y hacerte un tabernáculo. ¿Qué hace Jesús en el tabernáculo? Silencio. Te ama en el silencio. Allí viene, tú me vas a decir tortura, yo te voy a decir penitencia. Santa Mónica. 15 años a lo mejor se equivocó, o 20 años. 20 años de silenciosa oración para San Agustín. Y me encanta cuando yo veo los jardineros, y esta mañana pude ver unos jardineros, con qué cariño ponen cuando ve un árbol torcido, le pone un palo, le endereza y le pone un hilo y lo hace crecer. Y después mañana modifica y acerca más el palo y así poco a poco, con mucha ternura, en 1 año, 2, se endereza el árbol. Es un gesto bonito de ternura. Así tu mamá, papá, no pretendas que con un ayuno vas a corregir todo lo que se desvió en tu hijo, porque tienes que ver qué puertas abriste. Lo primero, cerrar esta puerta de lujuria, de avaricia, de envidia, de soberbia, que desvió a tus hijos por tu comportamiento, por no ser un extensorio vivo, por no ser una resurrección. Pero Jesús te está diciendo, desde hoy puedo hacer que tú seas un
una iglesia doméstica. Abre estas fuentes para tu familia. Abre esta fuente, por eso he dado la vida, por eso te estoy haciendo que vivas en la divina voluntad, no la tuya. Por eso he venido para cristificar tu vida y tu familia. Tú eres iglesia doméstica, pero todo lo que te di y lo tienes todos porque todo tiene estos sacramentos en la mano, todos. Todos nos alimentamos de los 7 sacramentos y podemos recibir fuentes, agua viva. Puede ser tu familia llena de gracias. Estas gracias que entran por estas fuentes bautismales, esas fuentes de la confesión, de la Eucaristía, todo el... ¡Wow! Tenemos todo lo ingrediente. Ahora tienes que tener también la paz y la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia? Es un don grande. Lo primero Dios pone con el ayuno, pone paz. Y después poco a poco agota, te da la ciencia de la paz. Es el don, es el amor de Dios con nosotros. Ciencia de la paz se llama paciencia. ¿Qué tiene Dios con nosotros? Paciencia. ¿Por qué Dios no te corrigió cuando tú hiciste, yo qué sé, el adulterio, la infidelidad o la bronca, la división? ¿Por qué? Porque tiene amor que se llama paciencia. No lo cortes todavía. Como la parábola diciendo, hombre, esta higuera no ha dado fruto, cortémosla. Y viene el jardinero y dice, deja que yo me ocupo yo, tranquilo, tranquilo, Señor, yo lo voy a podar, yo lo voy a hacer y lo voy a poner y vas a ver que el año que viene va a dar fruto. Si no da fruto, la cortamos. El jardinero es Jesús. Te está diciendo, déjame entrar en tu familia, déjame podarla, déjame alimentarla, porque no quiero que sufras ni tú ni yo, porque tú eres yo. Quien toma mi cuerpo y bebe mi sangre, yo vivo en él y él vive en mí. El proyecto de Dios no está equivocado. No tienes que cambiar de marido, mujer, no, ni menos de los hijos. Simplemente tienes que dejarte llenarte de mí. Llénate de mí y yo voy a hacer que este árbol torcido, que puede ser tu marido, pero lo vamos a enderezar con amor, que puede ser tu mujer, con amor. Y poco a poco los hijos, lo mismo, amor, paz y la ciencia de la paz. Y después el árbol empieza a crecer. Además tendrás, si tú tienes este don del amor de Dios, de paz en el interior, vas a recibir el don de la ciencia de la paz, el don de la humildad, de pedir perdón. Que mi marido fue infiel, que mi mujer fue infiel. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se arrodilló delante de Pedro, le besó los pies y Jesús sabía que en 3 días me vas a renegar, pero le besó los pies. Y Pedro, digo, a mí lavar los pies, no, jamás. Lo que hago yo no entiendes. Lo que te estoy diciendo yo a ti, mujer, cuando vas a ayunar, y Jesús te va a poner en la mente, arrodíllate y besa los pies de tu marido. Lujurioso, sí, bésale los pies. A tu mujer, esta infiel, sí, bésale. Esta que todavía está en la habladuría, bésale los pies y abrázale. Porque en aquel momento, lo que tú no entiendes, vas a entenderlo más tarde. Es la reconciliación de tu familia. Es Jesús que quiere besar los pies. Tú no, tu orgullo nunca ha querido doblarse. Siempre has estado como un palo derecho de orgullo, pero no de humildad. En aquel momento Jesús va a tomar sus gestos y va a resucitar tu vida. Para el bien tuyo, Cristo en ti, tabernáculo vivo, tabernáculo. En aquel momento vas a ser tú, van a lucir los rayos de luz de Cristo en ti. Jesús sí que puede restaurar tu familia. En aquel momento vas a ver cambios. Reconozco y recuerdo ahora un gesto de una mujer, 16 años separada de su mujer,
de su marido, se fue a visitarlo, se fue a besar. Dijo, Jesús me estaba diciendo al final del ayuno, te vas a besar los pies de tu ex marido. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes que hacer. Se fue a la puerta, le llamó el marido, ex marido, le abrió la puerta y dijo, sí, ¿me dejas entrar? Sí. Sorpresa, primera sorpresa. Se puso de rodillas, le dijo, tengo que pedirte perdón, que fue mal delante de los jueces, mentí, delante de los hijos, te hizo sufrir, tengo que besarte los pies y pedirte perdón. Se puso de rodillas, besó los pies. En aquel momento la mujer dijo, mira, me salió una sombra negra que yo nunca me sentí feliz, era una sombra de rencor, de odio, de todo. Era el demonio que salió por el gesto que hizo de Jesús, que besó los pies. No fue ella. Se sentó después en paz y dijo, Padre, yo nunca sentí de cuando era niña tanta paz. Me olvidé de cuando tenía paz. Y el marido, llorando, se puso de rodillas y le pidió perdón, diciendo, también yo mentira, te he dicho esto, rencor, todo. Lloró y ella empezó a llorar. En aquel momento entendió lo que Jesús le regaló la paz. Dijo, yo no salí con mi marido porque ya cada uno teníamos nuestra vida, pero salí con la paz que no tenía nunca en mí. Muchas veces en el ayuno, queridos hermanos, hermanas, Jesús decodifica muchas cosas. Son personas que viven sin la gracia de Dios, están viviendo juntos. En el ayuno, si tú pides, dices, Jesús, estos 40 días, quiero vivirlo en castidad, quiero vivirlo en sinceridad conmigo mismo. Y si esta pareja que está a mi lado, que me equivoqué de estar juntos y revueltos, pero en este momento voy a ayunar, a rezar, a adorar a Jesús, a escuchar la Santa Misa porque no puedo comulgar, pero yo voy a pedir. Son tantas personas que al final de 40 días, el marido vino a pedirle, quiero casarme contigo, me voy a ver qué pasa con mis papeles de nulidad de matrimonio. ¿Qué pasa? Y empiezan y se casan después de otros ayunos. Y empiezan a restaurar la vida, porque muchas veces estamos bloqueados en estas decisiones que no son buenas. Otros maduran fuertemente y dicen, mira, yo veo que tú no tienes planes de casarte conmigo. Entonces, creo que mejor que cada uno tomemos nuestra vida y con nuestra paz y que nos encontremos a una persona que nos quiere delante del altar de Dios. Esto da el ayuno, la profundidad, claridad de tomar decisiones buenas para no ensuciar el templo de Dios, para que seamos en relación con Dios, que seamos correctos y que no nos hagamos unas 10 mandamientos que son a nuestra medida, que no sanan, que no liberan, que no resucitan. Jesús te quiere feliz plenamente, bendecidos, también una familia sana, santa. Téngale paciencia a tus hijos, escúchale. Más que regañarle, necesita mucha escucha, mucha paciencia. Y aunque pequen, que sepas que allí Jesús te está diciendo, reza más, ayuna más, porque pueden ser para tu santificación te estoy dando minutos de penitencia, años de penitencia, como le di a Santa Mónica. Mira que nada es casual en la vida. Jesús, cuando Él decide, convierte al hijo, convierte a la hija, pero a lo mejor necesita la madre más tiempo de penitencia para sanar. Necesita el padre más tiempo de penitencia. Y recuérdate que todas estas cadenas se rompen en la medida que nosotros ayunamos, rezamos, pedimos perdón
y también decisión, renuncia al pecado tal de lujuria, renuncio al pecado de adulterio, renuncio y corto todas las cadenas que encadenan mi familia y mis relaciones y las misas. Cuando vas a celebrar misas, todas estas herencias falsas que te llegaron de tu abuelo, tu abuela, tu madre, tu padre, de lujuria, de pereza, de envidia, de ira, se rompen con las misas y con tu forma de vivir en Cristo. Jesús tiene planes grandes por la familia. Jesús quiere familias felices. Así lo construyó en la divina voluntad. Y estas fuentes espero que lo uses para tu santificación, sanación y liberación en la divina voluntad. Amén.